La enorme estación espacial bullía de actividad, mientras miles de seres de toda la galaxia cumplían con sus rutinas diarias. Naves de todas las formas y tamaños se movían por las concurridas vías de tráfico siguiendo antiguos protocolos de navegación que habían mantenido la paz durante más de 1000 años. El Consejo Galáctico. La estación era un símbolo de orden, diplomacia y civilización. Entonces, las alarmas sonaron. El jefe de seguridad Zarit observaba sus pantallas con creciente alarma cuando 50 naves humanas aparecieron al límite del alcance del escáner. Estas no eran las naves impecables y pulidas que esperaba de la flota diplomática terrestre. Estas naves parecían haber pasado por una zona de guerra. La nave líder, la nave de defensa de la Tierra, la Liberty, presentaba enormes marcas de quemaduras en su pasillo. Secciones de blindaje habían sido destruidas por completo, revelando metal retorcido debajo. Otras naves en la formación mostraban daños similares. Algunas tenían secciones enteras selladas con parches de emergencia que brillaban con un rojo apagado contra el acero oscuro. Pero lo que hizo que todos los seres en la estación se detuvieran a mirar fueron las manchas oscuras que cubrían las naves. Los escáneres de la estación confirmaron lo que muchos ya sospechaban: sangre fresca. Naves como pintura de guerra. El almirante Hake Thompson se paró en el puente de Liberty, observando cómo la estación del Consejo se agrandaba a través de su ventana rota. Su uniforme estaba desgarrado. El hombro y la sangre seca marcaban su rostro donde la metralla lo había cortado durante la última batalla. Su tripulación trabajaba en las consolas dañadas, manteniendo la nave en funcionamiento con voluntad y determinación. El almirante gritó: «Oficial de comunicaciones Dan Miller. La estación exige que nos identifiquemos y declaremos nuestro propósito». Thompson miró al joven oficial. Miller había sido piloto de transporte civil hace solo 6 meses. Sus ojos soportaban el peso de los horrores recientes. «Dígales que el almirante Thompson informa, como lo solicitó el Consejo». La respuesta llegó: «Rápido, señor, nos están ordenando atracar en la base de aislamiento. Quieren que nuestras naves estén contenidas». «Por supuesto que sí», Thompson dijo en voz baja. Se giró hacia su tripulación. «Llévennos despacio y con calma, que vean bien lo que hemos traído». Mientras la flota humana avanzaba por los procedimientos de atraque de la estación, los seres se apretaban contra las ventanas para observar las naves dañadas. Los niños señalaron las manchas de sangre mientras sus padres las retiraban. Los comerciantes cerraron. Sus tiendas se pusieron en posición temprano. Las fuerzas de seguridad se unieron a Thompson en el puente. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo improvisado y su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre. La enfermería. «Los informes están listos, señor». «Bien, necesitaremos todos los detalles». Son miró a su capitán. Habían servido juntos durante 8 años, pero las últimas 3 semanas los habían envejecido a ambos sin medida. «¿Estás lista para esto, Lisa? ¿Listo como cualquiera para un tribunal que podría ordenar nuestra ejecución?», respondió con una sonrisa sombría. El Liberty se estremeció al engancharse las abrazaderas de atraque. A través de las ventanas pudieron ver guardias armados esperando. No eran los guardias ceremoniales habituales que recibían diplomáticos. Eran tropas de combate con las armas listas. El teniente comandante Pete Davis se acercó con un bloc de datos. Su uniforme, usualmente único, estaba manchado de sangre y aceite, señor. Informes finales de bajas. Perdimos 47 tripulantes, 312 heridos, pero los salvamos a todos, señor. A todos y cada uno. Thompson asintió. Eso es lo que les diremos. Eso es lo que les haremos entender. El atraque. Proceso completado. Con un último sonido metálico que resonó por la nave, Thompson se enderezó el uniforme dañado y revisó su arma. Habían llegado demasiado lejos como para retroceder. «Abran la esclusa», ordenó. Mientras las pesadas puertas se abrían, revelando los prístinos pasillos de la estación. Thompson dio un paso adelante. Tras él, su maltrecha tripulación caminaba con los pasos cautelosos de quienes han visto demasiado recientemente. Sus botas dejaron pequeños rastros de sangre en los pulidos suelos de la estación. La galaxia estaba a punto de aprender qué hacían los humanos ante decisiones imposibles. Estaban a punto de descubrir por qué estas naves estaban cubiertas de sangre y por qué la humanidad lo haría todo. Sin dudarlo, la Cámara del Consejo los esperaba, y con ella, el juicio que determinaría el destino de toda la raza humana. La Cámara del Consejo era enorme, construida para albergar a miles de seres de 7 especies diferentes. Hoy parecía un almirante de un tribunal.
Thompson y sus oficiales superiores estaban sentados en la sección de acusados, una plataforma elevada que los hacía visibles para todos los miembros del Consejo. El presidente del Consejo, Telannis, se levantó de su asiento de cristal. 12 toneladas de altura y hecho completamente de cristal viviente que cambiaba de color según sus emociones. Ahora, esos colores eran rojos furiosos y morados profundos. Humanos de la Tierra, su voz resonó por la cámara. Están acusados del crimen más grave posible. Han violado nuestra ley más sagrada. Han roto el pacto de neutralidad. Thompson observó cómo una pantalla holográfica se activaba sobre sus cabezas. Aparecieron imágenes que mostraban naves humanas en batalla. La evidencia parecía naves humanas disparando armas. Un luchador humano. Naves alienígenas atacando cadáveres flotando en el espacio. Estas imágenes fueron tomadas en el espacio Morgothi hace 3 semanas. Falanis continuó, sus naves participaron en combate contra las fuerzas del Imperio Morgothi y de la República Selonita. Esto está estrictamente prohibido. La embajadora Kate Williams se levantó lentamente. Era la diplomática de la Tierra. Ante el Consejo, una mujer pequeña de cabello gris que había pasado 5 años construyendo relaciones. Oradora Felannis. Solicitamos permiso para presentar nuestra defensa. Permanecerá en silencio hasta que se le llame. Claro. Consejero Bexar. Un ser reptil cuya especie valoraba el orden por encima de todo. La evidencia es clara. Se encontró ADN humano en múltiples campos de batalla. Hay rastros de armas humanas por todos los escombros. El teniente comandante Pete Davis se removió en su asiento, con las manos apretadas en puños. Recordaba cada momento de esas batallas. Sabía la verdad detrás de cada imagen que se mostraba. Aparecían más pruebas en las pantallas. Bitácoras de la nave que mostraban naves humanas en las profundidades del espacio restringido. Interceptaciones de comunicaciones que parecían probar la participación humana. El caso en su contra parecía completo. La pena por violar el pacto de neutralidad es clara, dijo el consejero Marat, cuya especie parecía insectos gigantes. Extinción de especies. Ninguna raza miembro puede interferir en guerras entre potencias establecidas. Thompson sintió el peso de esas palabras. No solo hablaban de castigar al ejército de la Tierra, se referían a matar. Cada ser humano en la galaxia, hombres, mujeres y niños. Todos ellos, sin embargo, Talis continuó su cuerpo de cristal, cambiando a colores más oscuros. No somos inmisericordes. La Tierra es una especie joven. Quizás no entendiste la seriedad de esta ley. La capitana Lisa Martínez se tocó el brazo herido. Pensó en las cosas que habían visto en el espacio Morgothi. Las cosas terribles que los llevaron a actuar. Les ofrecemos esta opción. El orador anunció, admite tu culpa. Acepta el destierro permanente de esta galaxia. Vete y nunca regreses. Haz esto y tu especie podrá vivir. La cámara quedó en silencio. Todos esperaban la respuesta de Thompson. Los oficiales humanos se miraron. Compartiendo pensamientos no expresados, Thompson se levantó. Su uniforme dañado y su rostro ensangrentado lo hacían parecer un guerrero en lugar de un diplomático. Telannis, solicitamos permiso para presentar nuestra defensa. No hay defensa para este crimen, Bexarist. La evidencia es abrumadora. Puede ser. Thompson dijo con calma, pero la verdad es más que una simple evidencia. El Consejo merece conocer la historia completa antes de juzgar. La consejera Thra, un ser pacífico que parecía un árbol vivo, habló por primera vez. ¿Qué podría justificar romper nuestra ley más importante? ¿Qué defensa podría haber para causar una guerra? Thompson miró alrededor de la cámara a todos los rostros alienígenas que lo miraban fijamente. Podía sentir a su tripulación esperando. Todos habían acordado este momento. Todos habían elegido estar aquí. No estábamos causando una guerra, dijo en voz baja. Estábamos deteniendo algo peor que la guerra. Estábamos deteniendo un genocidio. La palabra quedó suspendida en el aire como algo físico. Varios consejeros movieron el cristal con incomodidad. Colores de Talanus se arremolinaba con incertidumbre. Explique, ordenó el portavoz. Thompson asintió. Capitán Martínez. Ella activó un panel de datos con su mano sana. Le mostraremos exactamente lo que encontramos. Le mostraremos por qué no tuvimos opción. Le mostraremos por qué. Esas naves están cubiertas de sangre. La defensa humana estaba a punto de comenzar.
El almirante Thompson se paró frente a la enorme pantalla holográfica. Su uniforme dañado reflejó la luz mientras se preparaba para cambiarlo todo. El consejo pensaba que... Sabían que hacía 3 semanas el capitán Ben Foster dirigía una patrulla de rutina cerca de la frontera de Morgothi. Thompson comenzó su nave. El defensor EDS captó una señal de socorro. La pantalla mostraba un mapa estelar con un pequeño punto azul moviéndose a lo largo de la frontera. El capitán Martínez dio un paso adelante. Su brazo herido aún estaba en cabestrillo. La señal parecía provenir de un carguero averiado. Ella explicó. El procedimiento estándar dice que investigamos todas las llamadas de socorro, independientemente de quién las envíe. El cuerpo de cristal de la portavoz del Consejo, Telnis, parpadeó con una impaciente luz amarilla. Esto sigue sin explicar sus acciones militares. Thompson asintió. Lo que encontraron no fue un carguero averiado. La pantalla. Una nave enorme cambió, parecía oscura y amenazante. Era fácilmente 10 veces más grande que cualquier carguero. Debería haber extrañas lecturas de energía pulsando desde su sala. La doctora Amy Chen, directora médica de la Tierra, se acercó a la pantalla. Su uniforme, normalmente limpio, estaba manchado de sangre que ningún lavado podía quitar. Este era un transporte de esclavos Morgati, dijo con voz firme pero fría. El más grande que jamás hayamos visto. La imagen se amplió a las áreas de carga de la nave. Lo que vieron hizo que varios consejeros gasearan filas y filas de jaulas de metal llenas. Cada espacio disponible en esas jaulas estaba lleno de seres civiles selonitas. La doctora Chen continuó. Más de 50.000 de ellos apiñados en espacios destinados a la carga. La cámara del consejo estalló. La consejera selonita lamentó. Se levantó de su asiento. Su piel azul palideció. Esto no puede ser cierto. No tenemos registro de civiles desaparecidos, capitán. Martínez tocó su tableta de datos. Las imágenes se aclararon. Familias apiñadas en jaulas apenas lo suficientemente grandes para una sola persona. Niños apretados contra sus padres. Enfermos y heridos yacían en el suelo. No eran prisioneros militares. Thompson dijo que eran agricultores, maestros, comerciantes, familias tomadas de colonias fronterizas. El teniente coronel Ron Ayes se levantó. Tenía el rostro asustado por los recientes combates. Intentamos llamar a la nave. Ofrecimos asistencia según lo exigía la ley galáctica. La pantalla mostraba al defensor acercándose a la enorme nave. Entonces todo cambió. La nave negrera abrió fuego. Nos atacaron en cuanto nos acercamos. Ayes continuó, no intentaban incapacitarnos, intentaban destruirnos. Más imágenes. Apareció el defensor temblando bajo el fuego enemigo. Luces de emergencia parpadeando. Miembros de la tripulación corriendo por los pasillos mientras las explosiones sacudían la nave. Teníamos 2 opciones, dijo Thompson, huir y fingir que no vimos nada o contraatacar e intentar salvar a esa gente. El Dr. Chen activó otra pantalla. Intentamos contactar al consejo inmediatamente. Enviamos transmisiones de emergencia explicando la situación. Aparecieron los registros de transmisión. Llamada tras llamada a la línea de emergencia del consejo, todas marcadas como recibidas, pero con acción pendiente. Esperamos 18 horas por una respuesta. Chen dijo que durante ese tiempo, la nave esclavista intentó huir. Seguimos al capitán Martínez. Mostramos la persecución por el hiperespacio. 2 naves, corriendo a través de las estrellas, la nave Morgothi era más rápida, pero el defensor no se rindió. Cuando finalmente los acorralamos, contaban con refuerzos. Thompson explicó que la pantalla mostraba lo que sucedió a continuación. 6 naves de guerra Morgothi se habían unido al transporte de esclavos. Rodearon la única nave humana. Nos superaban en número, dijo el teniente comandante Pete Davis. 7 naves contra una. Exigieron que nos fuéramos y olvidáramos lo que habíamos visto. La comandante Julie Baker dio un paso al frente. Su traje de vuelo aún olía a humo de su caza averiado. Fue entonces cuando llegó el almirante Thompson con la flota de rescate. La pantalla mostraba al resto de las naves humanas lanzándose a la batalla. 50 naves contra 7, pero los humanos no disparaban para destruir. Cada disparo que hicimos fue cuidadosamente planeado, explicó Baker. Inutilizamos sus armas, evitamos los camarotes de la tripulación, queríamos salvar a todos los que pudiéramos. Las imágenes de la batalla continuaron,
marines humanos abordando el barco negrero, tiroteos en pasillos estrechos, soldados rompiendo jaulas tras jaulas de selonitas aterrorizados, la sangre en nuestros barcos, dijo el Dr. Chen en voz baja. Provenía de los prisioneros heridos que tratamos, convertimos cada espacio disponible en una enfermería, salvamos todas las vidas. Podíamos. Thompson miró al consejo, rompimos su ley, lo admitimos. Pero no nos disculparemos por salvar vidas inocentes. La cámara estaba en silencio. La evidencia era abrumadora, pero no de la forma que nadie esperaba. Hay más. Thompson añadió mucho más, y una vez que lo vean todo, entenderán por qué esos barcos están cubiertos de sangre y por qué no tuvimos otra opción. El almirante Thompson asintió a su tripulación. La pantalla holográfica se oscureció y luego mostró una nueva imagen, esta vez desde el interior del barco negrero. La cámara del consejo quedó en completo silencio. Incluso los sonidos más pequeños parecieron desaparecer mientras todos observaban lo que los humanos habían encontrado. Los pasillos eran oscuros y estrechos bajo la tenue iluminación de emergencia. Podían ver a marines humanos moviéndose cuidadosamente por el barco detrás de ellos, médicos con luces rojas brillantes. Cruces en sus uniformes siguieron la advertencia. Thompson le dijo al consejo, lo que están a punto de ver es inquietante, pero necesitan verlo completo. La cámara siguió al sargento de infantería de marina Rick Davis, mientras abría la primera bodega de carga. El olor era tan fuerte que, incluso a través del vídeo, varios consejeros se cubrieron los órganos respiratorios. Cientos de jaulas llenaban la enorme habitación. En esas jaulas había selonitas apiñadas como objetos. Eran tan delgadas que sus huesos se veían a través de su piel azul. Muchas no se habían movido en días. «Ábranlas», ordenó Davis a su escuadrón. «Todas». Los marines comenzaron a abrir las cerraduras. Al abrirse cada jaula, rostros aterrorizados miraban hacia afuera. Algunos selonitas estaban demasiado débiles para moverse. Otros retrocedían atemorizados. La comandante Julie Baker apareció en la pantalla. Se arrodilló junto a una jaula y le habló suavemente a una niña selonita de no más de 5 años. «Hola, pequeña», dijo con suavidad. «Estamos aquí para ayudar, nadie te va a hacer daño». La niña extendió sus delgados brazos. Baker la levantó con cuidado y la cámara. Vio la espalda de la niña, marcas oscuras cubrían su piel donde había sido golpeada. La voz de la doctora. Amy Chen narró las imágenes. Esta niña pesaba menos de la mitad de lo que debería. Encontramos evidencia de inanición intencional. La pantalla se trasladó a otra sección de la nave. Aquí, los selonitas eran mayores, todos adultos. Trabajaban en equipos de minería en medio del espacio. Sin equipo de protección ni equipo de seguridad. Los obligaban a procesar metales raros. Chen explicó que la computadora de la nave mostraba que trabajaban 18 horas al día, todos los días. El ingeniero Frank Miller apareció en pantalla sosteniendo un extraño metal. Era torio refinado. Muy valioso, muy peligroso. Estas personas lo manipulaban con las manos desnudas. Varios consejeros se removieron incómodos. El torio se usaba en muchas tecnologías del consejo. Todos sabían lo peligroso que era. Las imágenes continuaban. Médicos humanos trabajaban desesperadamente para salvar vidas. Se instalaron bahías médicas improvisadas. En las bahías de caza vacías, la sangre cubría el suelo mientras los médicos operaban sin el equipo adecuado. El teniente coronel Ron Ayes apareció cargando a una mujer selonita inconsciente. Tenía la pierna rota y torcida en un ángulo imposible. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó el capitán Martínez. «Las exploraciones médicas muestran al menos 2 semanas». La respuesta fue, no trataron las lesiones, simplemente las dejaron sufrir. El vídeo mostraba más horrores. Niños obligados a trabajar en zonas peligrosas, selonitas embarazadas sin atención médica, ancianos abandonados a su suerte cuando se debilitaron demasiado para trabajar. «Encontramos algo más», dijo Thompson en voz baja. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostraba una terminal de computadora. La pantalla estaba llena de números y horarios de envío. La consejera Thra, que podía leer los símbolos Morgati, tradujo en voz alta: «Estos son horarios de entrega», dijo el Treike. «Barcos que traen nuevos prisioneros, barcos que se llevan metales procesados». Aparecieron más archivos, acuerdos comerciales, órdenes de compra y, lo peor de todo, una lista de compradores. «No», susurró la consejera selonita Pinda. La voz de Thompson era dura como una piedra. «Sí, algunos de esos compradores son miembros del consejo».
La cámara estalló en caos. Gritos en docenas de idiomas llenaron el aire. Varios consejeros se pusieron de pie negando su participación. Otros permanecieron en silencio, atónitos. Esta operación llevaba 15 años en marcha. Thompson continuó sobre el ruido. 53 millones de selonitas habían sido procesados a través de naves como esta. Varios miembros del Consejo sabían que las cámaras de seguridad de las naves humanas mostraban los momentos finales del rescate. Miles de prisioneros libres se apiñaban en naves diseñadas para cientos de tripulantes humanos, renunciando a sus propias literas y compartiendo su comida. La sangre en nuestras naves, dijo el Dr. Chen, provenía de 3 días de atención médica ininterrumpida. Operamos huesos rotos, tratamos enfermedades por radiación, ayudamos a nacer. Bajo fuego, las imágenes se detuvieron. La cámara permaneció sumida en el caos. Thompson alzó la voz. Por eso quebrantamos su ley. Por eso esas naves están cubiertas de sangre. Porque a veces cumplir la ley significa dejar morir a inocentes. El caos en la Cámara del Consejo continuó mientras la oficial de inteligencia Carol Reed se acercaba a la pantalla. Sostenía un bloc de datos que contenía información que nadie quería oír. Silencio. El presidente del Consejo, Telannis, ordenó a su cuerpo de cristal. Un destello blanco brillante obligó a todos a apartar la mirada. El ruido se detuvo gradualmente. Reed parecía exhausta. Su uniforme estaba limpio, pero sus ojos soportaban el peso de un terrible conocimiento. Lo que han visto hasta ahora es solo una nave. Ella comenzó. Encontramos registros. De toda la operación, la pantalla holográfica cambió para mostrar un mapa estelar rojo. Aparecieron puntos dispersos en varios sectores. Cada punto era una nave esclavista como la que habían atacado. 47 naves en total. Reed continuó. Cada una transportaba entre 20.000 y 60.000 prisioneros selonitas. La operación lleva 15 años en marcha. Las matemáticas eran simples y horribles. Millones de seres robados, esclavizados y asesinados, pero esa no es la peor parte. Reed dijo que tocó su panel de datos y apareció nueva información. Registros comerciales. Transferencias bancarias, manifiestos de envío. Estos son los compradores. Anunció una lista de nombres que apareció en la pantalla a medida que cada nombre se leía en voz alta. La cámara estalló. En un nuevo caos, se nombraron a 3 miembros del Consejo. Varias grandes corporaciones. Múltiples gobiernos planetarios. El consejero Bexar se puso de pie de un salto. Esto es imposible. La Alianza Reptiliana nunca accedería a tu cuenta bancaria personal. Recibí pagos mensuales durante 5 años. Reed interrumpió. Ella mostró los registros financieros. 2 millones de créditos por envío. Compraste metales refinados. Sabiendo exactamente de dónde provenían, la cámara explotó. Varios consejeros exigieron la destitución de Bexar. Otros permanecieron en silencio, atónitos, preguntándose. ¿Qué más se revelaría? El capitán Steve Rollers dio un paso al frente. El rostro del joven oficial era sombrío. Encontramos algo más, algo peor. La pantalla mostró un nuevo conjunto de documentos. Estaban escritos en lenguaje científico, pero las imágenes eran claras. Niños selonitas siendo separados de los demás. Se estaban realizando procedimientos médicos. El Dr. Chen explicó lo que los humanos habían descubierto. Estaban experimentando con los niños, tomando su material genético, intentando crear trabajadores más fuertes. La sala volvió a quedar en silencio. Incluso las voces de protesta cesaron. Thompson tomó el control de la presentación. Las víctimas más jóvenes fueron utilizadas para estos experimentos cuando los procedimientos fallaron. Los niños fueron asesinados y arrojados al espacio. Aparecieron más imágenes. Escáneres corporales que mostraban cicatrices quirúrgicas en los niños rescatados. Historiales médicos que detallaban procedimientos horribles. El lenguaje científico frío lo empeoró aún más. ¿Cuántos?, susurró el consejero Marat. Más de 200.000 niños en 15 años, respondió Reed. Varios consejeros abandonaron sus asientos, incapaces de seguir observando. Algunos lloraron abiertamente. Otros miraron con horror la evidencia. El comandante Chris Evans leyó otro informe, el plan Morgatti para eliminar a todos los selonitas restantes una vez que tuvieran suficiente material genético. Lo llamaron Operación Borrón y Cuenta Nueva. La pantalla mostraba el plan final,
un genocidio sistemático que exterminaría a toda la especie selonita. Solo unos pocos miles se mantendrían con vida como sujetos de prueba. El plazo estaba fijado para el mes siguiente. Evans añadió, el consejero selonita. Pinda se desplomó en su asiento. Su especie había estado a horas de la extinción total. Thompson miró alrededor de la cámara. Esto es lo que descubrimos. Esto es lo que detuvimos. Salvamos a todos los selonitas que pudimos encontrar, pero no éramos los únicos con sangre en las manos. Señaló la lista de miembros del Consejo que se habían beneficiado de la trata de esclavos. La sangre en nuestros barcos proviene de salvar vidas. La sangre en tus manos proviene de... Tras destruirlos, el oficial de inteligencia Reed activó una pantalla más. Tenemos evidencia de que otras 17 especies están siendo atacadas. Los Morgothi no se detenían con los selonitas. Aparecieron nombres de varias especies de miembros del Consejo en esa lista. Intentamos trabajar a través de los canales adecuados. Thompson dijo, presentamos informes, solicitamos investigaciones y seguimos todas las leyes. La capitana Martínez dio un paso al frente, con el brazo herido aún en cabestrillo. Se ignoraron todos los informes. Se retrasaron todas las investigaciones mientras debatían el protocolo. Murieron seres. La cámara estaba en completo silencio. El peso de las revelaciones había trascendido años de maniobras políticas e inmunidad diplomática, así que tomamos una decisión. Thompson concluyó, elegimos actuar. Elegimos salvar vidas. Elegimos romper sus leyes en lugar de dejar morir a niños. Miró directamente a los miembros del Consejo, nombrados como compradores. La pregunta ahora es, ¿qué decisión tomarán? La Cámara del Consejo permaneció en silencio mientras el almirante Thompson se preparaba para entregar la prueba final. El peso de lo revelado flotaba en el aire. Incluso los 3 consejeros acusados permanecieron sentados en silencio, sin protestar por su inocencia. Hay una cosa más que necesitan saber, dijo Thompson. Se giró hacia la capitana Martínez, quien activó un nuevo archivo en la pantalla. Sabíamos de la participación del Consejo durante 3 meses, anunció. La declaración golpeó la cámara como un golpe físico. Varios consejeros jadearon. Otros se inclinaron hacia adelante en sus asientos. La coronel Nancy Davis se acercó. Su rostro estaba duro, sin mostrar emoción. Descubrimos la primera evidencia y capturamos las computadoras de Morgatti. Registros financieros que mostraban pagos a miembros del Consejo. La pantalla mostraba documentos con fechas de hasta 3 meses. Órdenes de compra con sellos del Consejo. Transferencias bancarias a cuentas conocidas del Consejo. La evidencia era clara e innegable. No actuamos de inmediato. Thompson continuó, creíamos en su sistema, creíamos en sus leyes, leyó el comandante Chris Evans. De un bloc de datos, presentamos 17 informes separados ante el Comité de Ética del Consejo. Proporcionamos evidencia detallada de la trata de esclavos. Nombramos a miembros específicos del Consejo involucrados. La pantalla holográfica mostraba las marcas de tiempo de cada informe, lo que demostraba que habían sido recibidos. La palabra T y peligro aparecieron junto a todos. Esperamos. Thompson dijo, seguimos sus procedimientos, confiamos en su sistema judicial. El capitán Ben Foster apareció en pantalla. Estas fueron imágenes grabadas desde su barco hace 3 semanas. Seguimos recopilando pruebas. Observamos y documentamos todo. Esperábamos que alguien actuara. La pantalla cambió para mostrar imágenes de vigilancia de más barcos negreros, convoy tras convoy, moviéndose por el espacio. Todos ignorados por las patrullas del Consejo. 27.000 selonitas más fueron capturados mientras esperábamos su respuesta. El Dr. Chen dijo en voz baja, 5.000 murieron durante el transporte. Las cifras fueron devastadoras. La inacción del Consejo tuvo un claro coste en vidas. Luego recibimos esto. El capitán Martínez dijo que apareció un nuevo documento. Era una respuesta oficial del Consejo a sus informes. El mensaje fue breve y frío. Pruebas insuficientes. Caso cerrado. No se investigue más este asunto. La cámara estalló de nuevo. Varios consejeros gritaron indignados porque se había enviado tal respuesta. Otros exigieron saber quién la había firmado. Thompson levantó la mano para pedir silencio. El mensaje fue firmado por 3 miembros del Consejo. Los mismos 3 que compraban a Morgothi. El círculo completo de corrupción ahora era visible. Los mismos seres que deberían haber detenido la trata de esclavos. Fueron ellos quienes se beneficiaron de ello.
Fue entonces cuando la Tierra tomó su decisión. Thompson anunció que la pantalla mostraba una grabación de la general Patricia Hayes, la alta jefa de la Tierra. La líder militar de la Tierra se presentó ante un consejo de almirantes. El consejo ha fracasado. Ella declaró en la grabación. Han abandonado su deber. Son cómplices de genocidio. La general Hayes miró directamente a la cámara. La Tierra autoriza la acción militar. Cada vida posible si eso nos convierte en criminales ante sus ojos, que así sea. La grabación terminó. Thompson miró alrededor de la cámara. Teníamos una opción. Dijo. Seguir sus leyes y dejar que millones mueran o romperlas y salvar vidas. El capitán Rollers dio un paso al frente. Elegimos salvarlos. El teniente coronel Hayes añadió, elegimos actuar cuando ustedes no lo hicieron. La comandante Julie Baker terminó. Elegimos mancharnos las manos de sangre para que ustedes pudieran mantener las suyas limpias. Thompson miró directamente a los 3 miembros del consejo acusados. Ustedes crearon esta situación. Nos obligaron a elegir. Nos convirtieron en criminales por su inacción. Se giró para dirigirse a todo el consejo. La sangre en nuestras naves no proviene solo de atender a los heridos, es la sangre que elegimos derramar para salvar a inocentes. Es el precio de la acción cuando otros eligen el silencio. El Dr. Chen activó una última pantalla. Mostró el estado actual de los selonitas rescatados. Informes médicos, arreglos de transporte. Se están preparando nuevos hogares. Hemos rescatado a más de 40,000 selonitas. Ella anunció que todos están vivos. Todos serán libres. Thompson se mantuvo firme. A pesar de sus heridas, esa es nuestra elección. Por eso nuestras naves están ensangrentadas y lo volveríamos a hacer mañana. El Consejo tuvo que decidir qué hacer con una especie que valoraba la vida por encima de la ley. La Cámara del Consejo se había convertido en un campo de batalla de palabras y emociones. La mitad de los consejeros estaban de pie gritándose. La otra mitad permaneció sentada en un silencio atónito, intentando procesar todo lo que habían aprendido. El presidente del Consejo, Telani, se puso de pie. Su cuerpo de cristal, rojo de ira, destellaba. Este consejo tendrá orden. Su voz resonó por la cámara. Los gritos cesaron gradualmente. Pero la tensión persistía. Todos podían sentir el peso de la decisión que debía tomarse. El consejero Marat señaló. Almirante Thompson. Rompió nuestra ley suprema. No puede simplemente ignorar las reglas. Porque no está de acuerdo con ellas. La capitana Martínez dio un paso al frente. Su brazo herido temblaba. Hábleme de las reglas cuando asesinan niños. La embajadora Kate Williams finalmente habló. Su voz era firme, pero llena de emoción. Los humanos tomaron una decisión. Vieron genocidio y decidieron detenerlo. Esa decisión los convierte en criminales a sus ojos. La cámara estalló de nuevo. Diferentes especies discutieron en sus propios idiomas. Acusaciones iban y venían. Dejaste que el miedo te controlara. Selonita. Consejero. Pinda lloró. Mi gente casi muere porque tenía miedo de actuar. Consejero. Bexar, uno de los 3 compradores expuestos, intentó defenderse. No pudimos saberlo. La evidencia no era clara. El comandante Chris Evans rió amargamente. 17 Los informes no fueron lo suficientemente claros. El presidente del consejo, Telannis, exigió silencio de nuevo. La ley es clara, ninguna especie puede interferir en conflictos entre poderes establecidos. El almirante Thompson dio un paso al frente. Su uniforme dañado y su rostro ensangrentado lo hacían parecer un guerrero, no un diplomático. Entonces tu amor está mal, dijo simplemente. Las palabras impactaron la cámara como una bomba. Varios consejeros se pusieron de pie indignados. Otros asintieron lentamente. De acuerdo con él, su ley protegió el genocidio. Thompson continuó, su ley permitió que millones murieran. Su ley convirtió en criminales a quienes intentaron salvar vidas. La doctora Amy Chin se unió a él. Lo seguimos. La ética médica es lo primero, no hacer daño cuando su ley entra en conflicto con salvar vidas. Su ley está mal. El capitán Steve Rollers, aún vendado por la misión de rescate, se dirigió directamente al consejo. Una niña selonita me preguntó algo mientras curábamos sus heridas. La cámara quedó en silencio, esperando sus palabras.
Ella preguntó por qué los ángeles con caras graciosas vinieron a salvarlos cuando su propia gente y las estrellas los habían abandonado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Varios consejeros parecían incómodos. El capitán Rollers continuó. Le dije que a veces la gente tiene que romper las malas reglas para hacer cosas buenas. Ella comprendió que un niño entendía lo que los adultos no podían. El teniente comandante Pete Davis se puso de pie. Su uniforme aún olía a humo de las batallas. Somos soldados, hicimos juramentos, proteger a los inocentes, defender a quienes no pueden defenderse. Miró alrededor de la cámara. Su ley nos dijo que abandonáramos esos juramentos. Elegimos nuestros juramentos por encima de su ley. El embajador Williams se dirigió directamente al Consejo. Nos piden que justifiquemos romper su ley. Les pedimos que justifiquen dejar morir a niños. La cámara estaba dividida. Algunos consejeros asintieron, otros negaron con la cabeza. Aún creyendo en el imperio de la ley, Thompson decidió dejar claro el desafío. Esta es nuestra postura, quebrantaremos sus leyes cada vez. Si seres inocentes necesitan ser rescatados, los rescataremos. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. Si eso nos convierte en criminales, aceptamos ese juicio, pero nunca nos disculparemos por salvar vidas. El capitán Martínez añadió, la sangre en nuestros barcos es prueba de nuestra elección. Elegimos la acción por encima de la seguridad legal. Elegimos la vida por encima de la legalidad. Protección. Thompson miró directamente a cada consejero. Ahora deben elegir, castigarnos por salvar vidas o admitir que su ley no protegió a los inocentes. El desafío moral era claro. ¿Castigaría el Consejo a quienes salvaron vidas? Para proteger una ley que permitió el genocidio, las naves salpicadas de sangre en la bahía de Atraque se erguían como símbolos de esa decisión. Los selonitas rescatados esperaban una respuesta. La galaxia contenía la respiración. El presidente del Consejo, Telnis, permanecía solo en el centro de la cámara. Su cuerpo de cristal se había vuelto completamente transparente. Mostrando la lucha interna de sus pensamientos, el peso de la decisión oprimió a todos los presentes. Este consejo retomará una hora, anunció. Los consejeros salieron en pequeños grupos, discutiendo en voz baja entre ellos. Los 3 miembros del consejo expuestos fueron rodeados de inmediato por guardias de seguridad. Sus privilegios habían sido suspendidos en el momento en que se revelaron sus crímenes. El almirante Thompson y sus oficiales permanecieron en sus asientos. Habían dicho todo lo que podían, ahora esperaban. La capitana Martínez se recostó. Le dolía el brazo herido. ¿Qué crees que decidirán? ¿Importa? Thompson respondió en voz baja, hicimos lo correcto. Ya es suficiente. Una hora después, el consejo regresó. Tanis había cambiado de actitud. Su cuerpo de cristal ahora pulsaba con una luz azul constante, el color de decisiones difíciles y profundamente luchadas. Este consejo ha llegado a su veredicto. Comenzó la cámara. Quedó en completo silencio. Incluso el aire pareció detenerse. La evidencia presentada muestra crímenes de primer orden, genocidio, esclavitud, corrupción. Su voz resonó en cada rincón de la enorme sala. La evidencia también demuestra que nuestras propias leyes no protegieron a los inocentes. Nuestros procedimientos no impartieron justicia. Varios consejeros se movieron incómodamente. Además, 3 de nuestros miembros son culpables de los crímenes más atroces según nuestras propias leyes. Se enfrentan a una expulsión inmediata y a un proceso judicial. El consejero Bexar intentó hablar, pero los guardias se lo impidieron. Talis continuó, la ley está destinada a proteger a todos los seres. Cuando falla en ese propósito, la ley misma debe ser examinada. Thompson sintió que su corazón latía más rápido. Esto podría ir en cualquier dirección. Los humanos violaron nuestro pacto de neutralidad. Esto no se puede negar. Una pausa. Sin embargo, lo violaron para salvar vidas inocentes mientras nuestro propio sistema abandonaba a aquellos. Las mismas vidas. El orador se giró para encarar a la delegación humana. Directamente, este consejo declara a la humanidad culpable de violar nuestras leyes. Las palabras golpearon como martillos. Sin embargo, este consejo también considera que nuestras leyes son inadecuadas para abordar los crímenes que previnieron. Thompson parpadeó. El veredicto no fue el esperado, por lo tanto, este consejo emite la siguiente resolución: las acciones de la humanidad no serán castigadas, sino que serán formalizadas.
La cámara estalló en voces confusas. Talis. Continuó sobre el ruido. La Tierra y sus especies aliadas reciben la autoridad de intervención de emergencia cuando se descubra genocidio o esclavitud. Pueden actuar sin esperar la aprobación del Consejo. La decisión no tenía precedentes. Nunca antes el Consejo había otorgado autoridad militar a una especie miembro. Además, el orador añadió, se crea un nuevo puesto, Guardián de la Inocencia. Almirante Thompson. Será el primero en ostentar este título. Thompson se puso de pie lentamente, sin creer lo que oía. La sangre en sus naves representa el precio de la acción. Cuando otros eligen la inacción, dejen que esa sangre nos recuerde a todos nuestros fracasos. El cuerpo de cristal de Phalis brilló con una luz blanca brillante, recordándonos nuestro deber con los inocentes. El capitán Martínez sonrió por primera vez en semanas. No eran criminales, eran guardianes. El orador se dirigió a toda la cámara. Los elonitas rescatados recibirán ciudadanía plena del Consejo. Las reparaciones serán pagadas por quienes se beneficiaron de su sufrimiento. Se volvió hacia Thompson. Sus naves continuarán patrullando la galaxia. Cuando encuentren a inocentes en peligro, no actúen más. No esperen más permiso. No más debates en comité mientras los seres mueren. 3 meses después, la flota humana aún conservaba sus cicatrices. Las manchas de sangre habían sido limpiadas, pero las marcas permanecían como recordatorios. Nuevas naves se habían unido a ellos, llevando tripulantes de todas las especies del Consejo. El almirante Thompson se encontraba en el puente de Liberty observando una señal de socorro aparecer en sus pantallas. Otra especie en peligro. Otra oportunidad para actuar. Todas las naves que él comandaba se prepararon para la partida inmediata. Las naves manchadas de sangre de la Tierra se habían convertido en la conciencia de la galaxia. Nunca más esperarían permiso para salvar vidas inocentes en las profundidades del espacio. Siempre que el mal mostrara su rostro. Sabían que en algún lugar, naves marcadas con corazones guardianes estaban listas para responder.